¿Qué tal? En este nuevo video veremos la ley del Watt. Tenemos tres variables que están implícitas en esta triada. P, potencia eléctrica, se mide en watts. V, voltaje, voltios. Y intensidad de corriente, que se mide en amperios. Esta es la triada. P, V y E, I. Podemos deducir esta fórmula: potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad de corriente. Vamos a ver un ejemplo para poderlo entender mejor. Dice, en un circuito que es alimentado con una fuente de 110 voltios y que tiene una intensidad de 11 amperios. Vamos a calcular, en este caso, la potencia eléctrica. ¿Qué datos tenemos? 110 voltios, que es el voltaje, y la intensidad de corriente, que es amperios. Vamos a bajar los datos. Vamos a poner datos. Conozco el voltaje, conozco la intensidad y la potencia eléctrica no la conozco. Entonces, de voltaje son 110 voltios. De intensidad, 11 amperes. Y la potencia eléctrica no la conozco. Por lo tanto, esta fórmula es la que voy a utilizar. Potencia es igual a 110 voltios por 11 amperes. Vamos a hacer la calculadora. 110 por 11. 1210 watts. Los watts, voltios sobre amperios es un watt. Esto lo puedo convertir en kilowatts porque un kilowatt es igual a 1000. Esta es la equivalencia. Por lo tanto, puedo decir que tenemos 1.2 kilowatts o 1.21 también, es lo mismo, ya se ha convertido en kilowatts. Vamos a ver un segundo ejercicio. Bien, en este segundo ejercicio nos dice lo siguiente: en un circuito que cuenta con una potencia de 1.21 kilowatts y que tiene una intensidad de 11 amperes. Vean qué datos tenemos. Tenemos kilowatts y tenemos amperes. Es decir, conocemos la potencia y la intensidad. Vamos a descargar los datos. Conocemos potencia, 1.21 kilowatts, y conocemos la intensidad, que son 11 amperes. ¿Qué nos están pidiendo? El voltaje. Por lo tanto, voy a recurrir a otra fórmula que se va a derivar de aquí. Despejo voltaje, intensidad está multiplicando, lo pasa dividiendo. Por lo tanto, la fórmula va a ser potencia sobre intensidad. Y así vamos a calcular el voltaje. Potencia, quedamos que es 1.21 sobre 11 amperes. Vamos a hacerlo. Nos va a dar, bueno, en este caso tenemos que convertir los kilowatts a watts antes de realizarlo. Es 1.21 por 1000. Son 1210. 1210 watts. Bien, ahora sí, 1210 entre 11 son 110 voltios. Y así resolvemos este problema.
Y podemos también determinar la intensidad de corriente si tenemos la potencia y los voltios. El voltaje, entonces jugamos con esta fórmula dependiendo del problema, qué variable nos está pidiendo en el problema. Y con esto terminamos este tema de ley del watt.